Engarzada en la Sierra de Guadarrama, a los pies de sus montañas se extiende la provincia de Segovia, una de las 9 que forman la Comunidad de Castilla y León. De entre sus numerosos municipios, destaca la villa de Pedraza. Situada en la intersección de los arroyos Vadillo y Encinarejo, sobre un cerro de 1060 metros de altitud, queda rodeada por las hoces de los arroyos que la escoltan. Esta posición dota al núcleo de gran capacidad defensiva y de un dominio visual inmejorable del territorio circundante. De esta manera, su posición estratégica la convirtió, durante la Edad Media, en uno de los baluartes más importantes de la Corona de Castilla. Por los restos cerámicos encontrados cerca del castillo, se cree que Pedraza estaba habitada hacia el siglo III a.C. por población celtibérica. Y es posible que por entonces ya se configurase como fortaleza, centro y mercado de un amplio territorio. Habrá que esperar hasta la Edad Media para que se la mencione por escrito en un documento. En el siglo VIII, posiciones naturalmente bien defendidas como Pedraza podrían haber ejercido algún protagonismo en las incursiones de los ejércitos musulmanes, pero no hay noticia cierta al respecto. Más adelante, durante los siglos X y XI, la villa fue repoblada, alzándose como cabeza de una comunidad de villa y tierra, formada por concejos comuneros independientes, que actualmente abarca 18 municipios, sobre los que actúa como centro administrador de su patrimonio comunal. En el siglo XVI, la villa era propiedad de don Íñigo Fernández de Velasco, condestable de Castilla, bajo cuyo mandato comenzó una época de gran esplendor, favorecido por el comercio lanar que convirtió a la villa en el centro de la actividad económica de toda la zona. Este potencial económico provocó que en Pedraza se asentaran nobles y ricos burgueses que comenzaron a construir sus casas señoriales en la localidad. Sus cuantiosas dehesas comunales crearon en ella una riqueza ganadera que motivó su extraordinario florecimiento hasta el siglo XVIII. A partir de ese momento, comienza una progresiva decadencia debida a la crisis ganadera que asoló la meseta y que se vio acentuada en el siglo XIX por la abolición del antiguo régimen. A lo largo del siglo XX, el abandono de la villa se incrementó, pero gracias al esfuerzo rehabilitador, las casas que habían quedado vacías fueron compradas y ahora Pedraza, declarada conjunto histórico-artístico desde 1951, resurge iluminada con un nuevo esplendor. Torre de la Ontanilla. Una visita al pasado de la villa de Pedraza. Pedraza destaca por numerosos motivos: su inigualable entorno natural, la belleza de su entramado urbano y su conocida oferta cultural. Pero en esta ocasión centraremos la mirada en las peculiaridades de su sistema defensivo, su imponente muralla y, sobre todo, la Torre de la Ontanilla. El recinto amurallado que defendía la villa de Pedraza constituye uno de los ejemplos más destacados de los sistemas defensivos medievales de la provincia de Segovia. La fortificación de Pedraza es un ejemplo poliorcético de primer orden en el que los lienzos del muro, el castillo y los escarpes naturales forman una unidad defensiva singular. Su alto valor patrimonial, desde el punto de vista histórico-cultural, explica que desde 2009 a 2011 varios de los tramos y restos murarios conservados fueran objeto de una profunda y extensa restauración. Este sistema defensivo se construyó en el siglo XI con la intención de ceñirse al perímetro de la plataforma rocosa del Otero sobre el que se asienta la villa de Pedraza, delimitando así un espacio de aproximadamente 10 hectáreas. En los lados norte, este y sur se localizan pronunciados desniveles que se elevan formando paredes verticales de roca de cuyos bordes arrancan los lienzos de la muralla. En el sector este,
El que menor desnivel presenta es donde se concentran los dos accesos con que contó esta muralla medieval. Uno de ellos, el único que se conserva en la actualidad, es la Puerta de la Villa. Construida en el siglo XI, fue rehabilitada hacia 1501 por Íñigo Fernández de Velasco, señor de Pedraza. Su escudo de armas se aprecia en la clave que se encuentra sobre los dos portones de madera de álamo negro. Se trata de una puerta que abre en arco rebajado, decorado exteriormente con labores mudéjares de ladrillo rojo, que aparecieron en la rehabilitación de finales del siglo XX. En el extremo noroeste se encuentra el castillo, ubicado en el borde del cerro. Desde esta orientación, la fortaleza parece inexpugnable. Con un desnivel de 70 metros, desde el valle solo podía ser atacada por el frente, salvando la única entrada a la villa y un profundo foso situado a sus pies. El castillo primitivo se componía de un recinto irregular y un torreón que fueron reforzados a lo largo de los siglos con matacanes, crujías y otros adosados. En la actualidad, el castillo contiene el Museo Ignacio Zuloaga, quien lo compró y restauró en los años 20 del siglo pasado. Descendiendo hacia el suroeste, los restos de la muralla comienzan a ser más escasos e intermitentes, pero nos permiten llegar hasta el extremo sur del recinto amurallado, donde encontramos la zona de la Hontanilla, en la que se erige una peculiar torre albarrana precedida por un postigo o puerta secundaria abierta en la muralla. Estamos ante la torre de la Hontanilla. En torno a los siglos XII y XIII ya existía en esta zona una puerta de entrada de considerable tamaño, con una anchura de grandes dimensiones que facilitaba el acceso rodado al interior de la villa, sin necesidad de atravesar el casco urbano. A principios del siglo XVI se llevó a cabo el recrecido de los lienzos de la muralla en este mismo sector. La puerta se dotó entonces de una barrera a modo de barbacana que redujo sus dimensiones. A partir de este momento, ya no era apta para el paso de carros y carretas, así que se convirtió en un portillo o postigo, en un acceso secundario. Ya en el siglo XVIII, esta entrada fue definitivamente cegada ante la imposibilidad, por parte de las autoridades de la villa, de controlar el acceso de personal ni de garantizar el cobro de los impuestos pertinentes. Perdió su función defensiva y fue abandonada definitivamente. A partir de este momento, este tramo de la muralla del entorno del postigo de la Hontanilla se vio sometido a un proceso de desmantelamiento sistemático con objeto de reutilizar los materiales constructivos de sus paramentos. Han sido las sucesivas investigaciones histórico-arqueológicas las que han permitido conocer estos nuevos e interesantes datos sobre esta sección de la muralla. Estos estudios han facilitado la ejecución de las obras de restauración del entorno que en 2009 dieron como resultado la completa excavación de este postigo. Orientado hacia el noreste, el postigo se cubre con un arco de medio punto construido con sillares de tamaños variables. En su imposta, el arco se apoya sobre dos de los sillares tallados con forma de capitel. A ambos lados se conserva parte del muro en el que quedaba integrado el arco. Sobre él se observa una fábrica de ladrillo, en su mayor parte moderna, reconstruida durante la restauración. Por encima de ella se dispone una hilera de sillares grandes. Dos de ellos muestran un relieve tallado que representa dos caballos enfrentados. Finalmente, la bóveda se apoya sobre muros construidos con sillares de piedra. Al otro lado del postigo se alza la torre de la Hontanilla. Provista de una planta poligonal, su colocación, adelantada respecto de la línea de la muralla, junto con el recurso a la sillería en su aparejo, hace que esta torre posea una identidad propia que la identifica con el modelo de torre albarrana. El término albarrana proviene del árabe hispánico, al-barrana, la de fuera, y se aplicó a este tipo de construcciones que, aunque forman parte del sistema fortificado, se disponen a cierta distancia del recinto amurallado, proyectándose al exterior de él. Entre las funciones de la torre albarrana
está la de defender un acceso o la propia muralla desde un punto alejado, ofreciendo la posibilidad de someter al asaltante a un fuego cruzado, al mismo tiempo que se eliminan los ángulos muertos. Las investigaciones histórico-arqueológicas señalan que entre finales del siglo XIV e inicios del XV, los muros de la primitiva torre fueron objeto de una profunda reforma dentro de un amplio programa de transformación del conjunto del sistema defensivo de Pedraza. El auge de la economía ganadera de la villa y las guerras nobiliarias que seguían produciéndose en Castilla explican por qué se llevó a cabo una operación de este calado. El resultado final fue una imponente torre asentada directamente sobre la roca natural que destacaba dentro del sector sureste de la muralla por la singularidad de su planta, un heptágono irregular, y por la extensión de su diámetro, que corresponde a una configuración defensiva más sofisticada. La llegada del siglo XV puso en juego nuevas herramientas de asedio, la aparición de la artillería. Ante esta nueva forma de sitiar las fortalezas, las novedosas características estructurales de la Torre de la Ontanilla, introducidas durante su reforma, garantizaban una defensa más eficaz. La función principal de una torre albarrana era defensiva. Sin embargo, también solía desempeñar otro papel: el de dar acceso seguro a un aprovisionamiento de agua potable para el suministro del castillo. Durante las excavaciones arqueológicas de la Torre de la Ontanilla, también llamada del Pozo, se constató que no se trataba de una torre maciza, sino que el interior de la misma era hueco. Una vez retirados los depósitos que rellenaban este edificio, el equipo de investigación identificó en la base un pozo parcialmente tallado en la roca que se alimentaba de un manantial procedente de la zona superior de la ladera. La estructura que facilitaba el acceso a la torre desde fuera de la muralla parece corroborar esta segunda función: proteger el manantial a modo de aljibe cubierto. El propio nombre de Ontanilla, fuentecilla, hace referencia a esta circunstancia. El arquitecto responsable del proyecto de consolidación de los diferentes tramos de la muralla, Alberto García Gil, sostiene que el espacio diáfano del interior de la torre pudo servir de pozo de nieve, encontrando similitudes estructurales con otros pozos que tuvieron ese uso en la provincia de Segovia. Actualmente, el interior de la torre alberga una sala de usos múltiples acondicionada como sala de audiovisuales, desde donde se puede apreciar el manantial a 15 metros de profundidad. El Ministerio de Fomento, a través de la fórmula del 1% cultural, sufragó obras en la Torre de la Ontanilla, el Portillo, los lienzos de la muralla y el camino de ronda entre el Mirador y la Florida. El proyecto planteaba, en primer lugar, la reintegración de los muros derruidos junto al Portillo, entre la torre y el torreón superior, y posteriormente la recuperación de los restos existentes mediante su limpieza y consolidación, junto con la reintegración de los elementos de coronación de la torre, resituando los que estaban caídos. Además, se llevó a cabo el mantenimiento y la conservación de elementos arqueológicos que completan y dan singularidad a la muralla. Todo esto supuso la recuperación de la imagen histórica del recinto amurallado y su reivindicación como parte indisoluble de la villa. El territorio de Castilla y León se vertebró a lo largo de numerosas fortificaciones. Torres que, erguidas hacia el cielo, vigilaban el sueño de la larga noche medieval. Ahora es nuestro turno. A nosotros nos toca recuperarlas, mantenerlas en pie para que sigan apuntalando con su presencia nuestra identidad cultural, para que sigan mostrándonos desde el pasado el camino hacia el futuro. Un camino que debe hacerse poniendo cuidado en nuestra herencia cultural.